Ya estamos de vuelta junto a Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito, y como nos debía una respuesta, se la pedimos de inmediato. ¿Cómo se organizan los vecinos? Alguien dirá, pero es que es difícil en la vida de hoy, ¿verdad? Si la gente vive en departamento o donde quiera que viva, ya no es como antes que uno sabía cómo se llamaban los vecinos, en qué trabajaban, ahora ya prácticamente nadie se conoce. Solo hasta que sufren, por ejemplo, un portonazo o algún tipo de robo, dicen en realidad tenemos que organizarnos. ¿Qué le podemos decir a los chilenos? Sí, primero que es un eje de la política de la presidenta Bachelet el desarrollo y el financiamiento de proyectos. Nosotros tenemos un Fondo Nacional de Seguridad Pública de alrededor de 4.800 millones de pesos que financia 130, 200 proyectos al año que concursan por tener estos fondos. O sea, yo en mi barrio me puedo organizar con mis vecinos y presentarle al gobierno un proyecto para que ustedes lo financien. Sí. ¿Y qué han aprobado, por ejemplo, en distintas regiones del país? Le explico, pero antes quiero decirle que tenemos una sobreoferta, una sobredemanda. Tenemos más de 2.000 proyectos presentados y solo quedan 200, solo quedan 150. O sea, la gente está tomando conciencia de la importancia de organizarse y de plantear proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Alarmas comunitarias. ¿Por qué las alarmas comunitarias son tan buenas? Porque primero hay que organizarse para poder ejecutar el proyecto. Tienen que conocerse a los vecinos. Segundo, hay que tener un sistema y un protocolo para poder activarla. Eso también es conocimiento. Tercero, que no sirve solamente para el delito, sino que para toda una serie de problemas que enfrentan los vecinos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que en algunas regiones hemos ido, en la región del Maule, por ejemplo, y la utilizan mucho para cuando una persona tiene algún problema cardíaco, por ejemplo. Entonces hay una alarma que se gatilla, todos corren y han salvado vidas. Y eso es muy importante porque se dan cuenta que la colaboración colectiva, la cooperación colectiva, no solo sirve para el delito, sirve para todo. Cuando cooperamos entre los vecinos, cuando cooperamos entre iguales, tenemos mucho más chance de solucionar todo tipo de problemas. ¿El portonazo es un problema solo de la capital? ¿Lo podemos ver desde lejos? ¿O qué pasa en las regiones, por ejemplo? Sí, no, es una técnica delictiva que se ha empezado a extender en varias regiones, Valparaíso entre ellas, y otras más. ¿Y qué pueden hacer los vecinos frente a eso? Bueno, ahí hay una serie de posibilidades que uno tiene. Primero, al organizarse, decir que uno puede tener medidas de autoprotección, donde cómo entra en el auto, a qué hora lo entra, si va a llegar, avisar a la casa que va a llegar para que alguien lo esté esperando. Los vecinos también pueden tener un sistema de alerta en que todos estén vigilando o atentos cuando llega una persona, y eso reduce las oportunidades de delito. ¿Cómo uno se estaciona? Cuando uno deja el auto al esperar que se abra el portón, por ejemplo, de esta manera, es mucho más fácil asaltarlo si lo deja en la calle, porque en la calle uno puede salir rápidamente arrancando, por decirlo de una manera. Esperar en la misma dirección de la calle, por ejemplo, hasta que se abre el portón. Son cosas súper simples. Y luego me imagino entrar y esperar hasta que se cierra, que nadie viene detrás. Y que haya alguien esperándolo o algún vecino, cuando hay esta organización, por ejemplo, gatillada por esta alarma comunitaria, que permita también contrarrestar la acción de los delincuentes. Si también los vecinos ven que hay gente rara, que hay gente que no corresponde o que está sospechosamente mirando las casas, darse el aviso. Y eso es muy importante porque esa es la prevención. Cuando ya ocurrió el delito, es muy poco lo que podamos hacer. Ahora la gente estará diciendo, pero que injusto, nosotros seguimos encerrándonos y es que no estamos hablando de encerrarse, estamos hablando de compartir. Sí, pero todo el mundo con los pestillos abajo en las puertas, ¿verdad? Con los vidrios arriba, tratando de cuidarnos nosotros de delincuentes que andan como libres por la calle, dirán muchos. Esa es otra de las cosas que hay que mirar de otra manera. Cuando los espacios públicos están llenos, cuando nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, que nos han planteado los vecinos, de recuperar una plaza, de hermosearla, de tener mejor iluminación, y tenemos un plan para ocuparla con actividades deportivas, comunitarias, no estamos hablando de inversión, con el municipio que se pone también con actividades para los niños. Yo vivo en Providencia, y no quiero decir con eso que no ocurra en otras partes. En Providencia, los domingos o los sábados hay programas para los niños de pintura, y la plaza está ocupada con los niños pintando. Esa plaza es segura. Además, hay un inspector municipal vigilando para darle seguridad a las personas. Son esas medidas pequeñas que dejan a las policías también ocupadas de sus asuntos, por ejemplo, de andar persiguiendo delincuentes reales y delincuentes más avesados, que nos permiten ir conquistando los espacios públicos. Cuando tenemos cualquier ciudad de Chile, estuve ahora en el Cerro La Pólvora, en Concepción. Nosotros financiamos ahí 2 grandes proyectos de recuperación de espacios públicos. Ellos tienen 2 sitios de riazos para recuperar espacios públicos. No tienen ningún espacio público. Estaban felices. ¿Por qué? Porque esos espacios son para hacer deporte, para hacer actos culturales, para sentirse además que son parte de una comunidad, para reforzar sus lazos, y ellos mismos los diseñaron. Entonces los van a proteger. Y eso es seguridad. Se discute hoy el control preventivo de identidad. Dígame por qué el gobierno lo defiende. ¿Cuáles son las razones por las cuales el gobierno impulsa esta iniciativa? Sí.
Nosotros tenemos la hipótesis y el convencimiento, porque tenemos que tener convicción para hacer estas cosas, y esto mirando también el escenario de las políticas públicas en otros lugares del planeta, comparando con legislaciones, de que cuando uno aplica bien el control preventivo de identidad, que no es una detención por sospecha, hay que aclararlo, la detención por sospecha busca detener, bajo preceptos que son muy cuestionables, la sospecha, que son además discrecionales del policía. Aquí estamos hablando de un control preventivo de identidad que se agota en ese acto. ¿Por qué es preventivo? ¿Por qué previene? ¿Por qué disuade la delincuencia? Pues bien, porque a contrario sensu de todo el mundo, de todo lo que piensa la gente, el delincuente no es una persona que ande con cara de delincuente, anda vestida como uno, pasa, por decirlo en términos del lenguaje común y corriente, piola. Y cada vez se caracterizan más, ¿eh? Y- Terno, corbata. Exactamente. ¿Y qué le va a garantizar a los chilenos que, por ejemplo, que en comunas, no sé, estoy pensando en la capital, en Vitacura va a haber la misma cantidad de control de identidad que en La Pintana, por ejemplo, o que en Punta Arenas, o que en Arica, en Antofagasta y así? Lo voy a desarrollar ahora. ¿Qué gracia tiene este control preventivo de identidad? Es aleatorio, es a cualquiera. ¿Ya? Y ese es su efecto disuasivo. Cuando yo aplico en una zona determinada, por ejemplo, la salida de un metro, con mucha concurrencia, donde ocurren muchos delitos, y aplico sistemáticamente un control de identidad como ocurre en Francia, yo que viví en Francia lo sé, y ahí lo hacen los militares en muchos casos, ¿no? Entonces un poquito más fuerte la cosa, y aplico sistemáticamente un control de identidad a todos los que van pasando. ¿Usted cree que el delincuente no va a irse de ese lugar? ¿Usted cree que el delincuente quiere que le controle la identidad y que le digan, oiga, pero usted tiene una orden de prisión pendiente? Y ahí está el empalme con el BUT. ¿Y qué pasa si yo voy saliendo del metro y ustedes consideran que yo voy vestida con una capucha tan desordenada que parezco delincuente y Carabineros hace un control de identidad y yo no ando con mi carnet de identidad porque en realidad iba a comprar a la esquina una bebida y salí sin mi carnet? Sí. ¿Me van a detener? Se pregunta la gente. ¿Por qué? Sí. ¿Bajo qué cargo? Ya, el control de identidad preventivo, primero, para aclarar el punto anterior que usted me dice para ir solucionando los problemas, tiene varias cortapisas. El funcionario policial, y es una mejora respecto a lo que hay, tiene que identificarse, tiene que tener una placa, un nombre, decir su jerarquía. Uno tiene... Yo soy el cabo Juan Soto de la Exacto. comisaría tanto. Tanto. Segundo, usted va a tener además una ficha que es un procedimiento de reclamación en caso que usted estime que sus derechos han sido vulnerados. ¿Sí? Y eso tiene que consignarlo el funcionario policial. Luego, la policía tiene que presentar bimensualmente los datos sobre cómo está aplicando este tema. Y es un cortapiso muy importante. Entonces va a decir a qué hora lo aplicó, en qué lugares del territorio lo aplicó, a quiénes lo aplicó. Y eso, si nosotros observamos en el Ministerio del Interior que hay una actitud discriminatoria, solo a los jóvenes, solo en ciertas comunas, ni siquiera los voy a nombrar para no ser estigmatizador, solo en ciertos horarios, pues bien, la policía policial usted está aplicando mal el instrumento. ¿No hay mucho espacio al criterio, a la discreción de los carabineros? Por ejemplo, en este caso, ejemplo concreto que le estoy dando yo, si ellos consideran que en realidad yo tengo pinta de delincuente, ¿qué van a hacer conmigo? No tengo el carnet. ¿Me van a llevar a una comisaría 4 horas, por ejemplo? Como Sí. dice la ley. Sí, el funcionario policial tiene en caso de los adultos 4 horas para verificar si uno no tiene el carnet, su identidad. Estamos tratando de establecer una política pública que permita que el carabinero sepa que usted quien dice ser es, nada más. ¿Ah? Tiene 4 horas en caso de que no lo tenga a mano. Casi todos tenemos carnet, muchas veces no lo traemos. Yo soy una persona deportista, troto, no ando con mi carnet cuando troto, puede ser que no lo tenga. No, una urgencia, por ejemplo. O Voy una corriendo urgencia. al hospital de la esquina porque me avisaron que un pariente se accidentó. Por Lo ejemplo. que menos tengo en la mano y me van a llevar 4 horas a una comisaría. Sí. Hay elementos para poder verificar. ¿Ah? Hay elementos biométricos para poder verificar y hay elementos que uno puede utilizar en el terreno para no llevar, porque, ojo, para el carabinero es una pérdida de tiempo llevarlo usted para un control de identidad a una comisaría, no es algo que él desea hacer. Mientras esa tecnología se va implementando, los controles biométricos, bueno, lo va a tener que ir a la comisaría. Y en la comisaría tiene 4 horas para verificar su identidad. Para los menores de edad, solo 1 hora. ¿Por qué? Son un régimen especial, lo sabemos, son menores de edad, la idea es no someterlos a los mismos procedimientos que un adulto y tener una especificidad ahí. Pero es 4 horas máximo. Si usted logra determinar, y llegando a la comisaría al minuto, con el control biométrico que está en la comisaría, usted logra determinar que usted es quien es, pues bien, sigue circulando inmediatamente. Entonces, el 4 horas es un máximo.
¿ah? Y ojalá no tengamos que hacerlo y ojalá tengamos que tener la tecnología para poder hacerlo en el terreno y no llevarnos a nadie Sí, en caso ojalá, de que eso porque a veces ocurra. uno se cambia de chaqueta y en la chaqueta anterior se le quedan los documentos, ¿se Es fija? verdad. Entonces se presta para muchas cosas. Es verdad. Bueno, le damos las gracias por esta conversación a Antonio Frei Valdés, subsecretario de Prevención del Delito. Gracias por hablar con las regiones de nuestro país, por aclararnos un montón de temas y lo dejamos invitado para más adelante, ¿le parece? Muchísimas gracias, con todo gusto. Gracias a ustedes también por acompañarnos, así que nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.